Siempre hay que desconfiar de lo que creemos que conocemos muy bien. Stephen Jay Gould. Ciencia versus religión. Un falso conflicto. Hola chiquitines. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo volumen de Fraudes Arqueológicos. Como sabéis, la primera forma que inventó el hombre para poder conservar el conocimiento de forma visual fue la pintura de imágenes. ¿Quién no ha visto o siquiera escuchado hablar sobre el arte rupestre? Esta primigenia forma de comunicación, junto a los petroglifos, fueron los primeros recursos con que el hombre intentó preservar las experiencias que consideraba importantes. El siguiente paso fue el desarrollo de la escritura, siendo las más conocidas la jeroglífica y la cuneiforme. Y por curioso que parezca, esta área también ha sufrido casos de estafa. Sin más. Aquí están algunos curiosos casos de fraudes epigráficos. El inicio de la escritura. Remontémonos a un lugar denominado Glocel, que es una aldehuela de la montaña Borbonesa, en Francia. El 1 de marzo de 1924, un joven campesino de nombre Émile Fradat se encontraba arando sus tierras junto con su abuelo, cuando el carromato tirado por bueyes cayó en un agujero, en cuyo interior se encontraron restos humanos. Posteriormente se fueron descubriendo urnas, vasijas, hachas y sobre todo, una serie de tablillas grabadas. Este evento logró llamar la atención, en 1925, del médico de Vichy, Antonin Maurois, aficionado a la arqueología, quien se dedicó a realizar más excavaciones y análisis del lugar. Algunos expertos fecharon las tablillas hace aproximadamente 5 o 6 mil años antes de Cristo. Este hecho pondría en entredicho la historia oficial, que coloca la invención de la escritura hace 1600 años en Fenicia. A pesar de las excavaciones e investigaciones posteriores, aún no se ha podido desmentir la autenticidad de las tablillas. Os preguntaréis entonces la razón por la que coloqué este apartado si el tema trata sobre fraudes arqueológicos. La respuesta es simple, algo no encaja, y eso es la disparidad en la datación de los distintos elementos que fueron descubiertos juntos, es decir, en la misma capa geológica. Pues los huesos tienen entre 15.000 y 17.000 años, en tanto que los objetos de cerámica se calculan en 5.000 años y aparentemente las tablillas tienen alrededor de 2.500 años. ¿Cómo es esto posible? Os lo dejo a su opinión. Pronto hamburguesa peruana. Vayamos a Sudamérica. En 1961 unas extrañas piedras fueron encontradas por campesinos en un depósito oculto bajo las arenas del inmenso desierto de Ocucaje, en la costa del departamento de Ica, Perú. Estas piedras presentan extraños grabados en sus superficies, estando decoradas con supuestos dibujos antiguos que retratan dinosaurios y artefactos tecnológicos avanzados. El Dr. Javier Cabrera Darquea, principal coleccionista de estas rocas, las bautizó con el nombre de glictólitos. Durante años se han encontrado más de 50.000 piedras grabadas a lo largo del desierto de Ica, de las cuales alrededor de 20.000 se exhiben en las instalaciones del Museo Científico Javier Cabrera, el cual lleva el nombre de su creador y divulgador. Algo a destacar aquí es el siguiente razonamiento realizado por Alan Brain sobre este caso. Los dinosaurios representados en las piedras son solo los más conocidos: el estegosaurio, el triceratops, el pterosaurio, y unos cuantos más. Entonces, ¿dónde están las otras 300 especies? ¿Por qué la humanidad glíptica solo conocía 5 especies? Precisamente las mismas 5 especies que todos conocemos. El investigador español Vicente París comenta en su pesquisa sobre estas rocas que 2 geólogos de la Universidad de Tucumán en Argentina, lograron obtener uno de los glictólitos de Cabrera y pudieron analizarlo en su facultad. El resultado fue concluyente.
Los grabados habían sido hechos con instrumentos modernos, por tanto, las piedras son definitivamente falsas. En España. Entre los años de 2005 y 2006, el arqueólogo vitoriano Eliseo Gil y su equipo descubrieron en el yacimiento arqueológico de Iruña-Beleía, 65 ostracas con inscripciones. Este descubrimiento modificaba la historia del país, al situar en la antigua ciudad de Beleía los primeros testimonios escritos conocidos en lengua vasca en el siglo III, además de convertir la zona en un centro vital del emergente cristianismo del mismo siglo y considerarla a su vez como la ciudad donde se descubrió la primera representación del Calvario de la que se tendría constancia. Las piezas fueron presentadas en junio de 2006 en los medios de comunicación, inclusive antes de ser contrastadas por la comunidad científica. Y fue así como desde el principio hubo dudas sobre el hallazgo. Como consecuencia de la sospecha generalizada, una comisión científica conformada por 26 expertos decidió investigar durante 2008 la autenticidad de las piezas, presentando el 19 de noviembre de ese año su informe. La conclusión final: la totalidad de las 65 ostracas son falsas. Con todo y estopa. En 1990, en la localidad alavesa de Cigoitia, Serafín Ruiz Selfa, un estudiante aficionado a la espeleología, descubriría unas pinturas rupestres en una cueva ubicada en las inmediaciones del monte Gorbea, junto al río Durialde. En estas pinturas, todas en estado perfecto de conservación, había representaciones de varios animales: cabras, mamuts, rinocerontes lanudos y bisontes, además de manos y otros símbolos. Durante la presentación del hallazgo en los medios, tres prestigiosos arqueólogos vascos, Juan María Pellaniz, Jesús Altuna e Ignacio Barandiarán, mostraron un informe preliminar en el que se certificaba la cronología paleolítica de las pinturas. Días después, los arqueólogos ingleses Gill Cock, del Museo Británico, y Peter Uko, de la Universidad de Southampton, informaron, nada más ver las fotografías publicadas en los periódicos, que aquel hallazgo se trataba de un fraude, argumentando que los mamuts y rinocerontes representados en Zurialde habían desaparecido del sur de Europa miles de años antes de que pudieran ser pintados por algún hombre, además de que habían otros detalles anacrónicos como unos dibujos en perspectiva que tampoco podían ser de esa época. Aunque en un principio los arqueólogos ingleses fueron acusados de actuar con frivolidad por sacar ese tipo de conclusiones con tan solo mirar unas fotografías, 17 meses después, el mismo equipo formado por Pellaniz, Altuna y Barandiarán, se había propuesto demostrar la autenticidad de las pinturas haciendo un estudio más completo, llevándose, en esta ocasión, una sorpresa. Por 200.000 francos de oro. Al parecer, el Museo del Louvre ha sido uno de los que ha poseído más falsificaciones en sus vitrinas. La más afamada de ellas es la que se conoce como tiara de Saitafernes. Esto sucedió en el año de 1896. El 1 de abril de ese año, el Museo del Louvre anunció la adquisición de la tiara por 200.000 francos de oro. En ella aparecía una inscripción en griego que decía: el Consejo y los ciudadanos de Olbia honran al gran e invencible rey Saitafernes. Para los expertos del Louvre, la tiara confirmaba un hecho histórico conocido y revelaba la autenticidad del objeto. Como sucedió en los casos anteriores, tiempo después de ser expuesta en el museo, varios expertos pusieron en duda la autenticidad de la tiara. Entre ellos estaba el arqueólogo alemán Adolf Furtwängler, quien observó problemas estilísticos en el diseño y cuestionó la aparente falta de signos de envejecimiento de la misma. El Louvre defendió la autenticidad de su tesoro con ahínco, hasta que 2 años después de la exhibición se presentó Israel Rouchomovsky, el orfebre creador de la tiara. Él mismo explicó cómo la pieza había sido un encargo elaborado a petición de 2 comerciantes para ser obsequiado a un amigo de ellos, el cual era arqueólogo.
y cuando Rouchomowski se enteró de las noticias del escándalo del Louvre, decidió viajar hasta París y presentarse como el creador de la obra. Los expertos del museo se negaron a creerle, hasta que Rouchomowski demostró su habilidad al reproducir un fragmento de la pieza. En búsqueda de la leyenda. Se cuenta que en 1579, el marinero británico Sir Francis Drake desembarcó en las playas de California, declarándolas propiedad de la reina Isabel, y dejando, quizás, algún objeto conmemorativo del momento. El profesor Eugene Bolton estaba particularmente obsesionado con esta leyenda, y frecuentemente aburría a sus colegas con ella durante las reuniones en el club conocido como Sociedad de Bebidas Histórica. En 1936, alguien, cómo no, desenterró del fango de California una placa de metal firmada por el mismísimo Sir Francis Drake, y Bolton enloqueció inmediatamente por el descubrimiento y sin titubear desembolsó miles de dólares por el trozo de metal, dejándole claro al mundo que la pieza era verdadera. La placa, con el magnánimo orgullo de Bolton, fue exhibida en distintos lugares: el Instituto Smithsoniano, la Exposición Internacional del Golden Gate y la Biblioteca Bancroft. Hasta que 41 años después, en 1977 se declaró la verdad. La pieza era una cruel broma jugada a Bolton por sus compañeros, quienes, cansados de la obsesión de Eugene, decidieron hacer realidad sus sueños. Juntos, falsificaron una réplica detallada de la supuesta placa perdida, la enterraron en el suelo y luego simplemente esperaron. Antes de 1492. Este apartado se divide en dos partes. Primero, tenemos que un inmigrante sueco, propietario de tierras cerca del pueblo de Kensington, en el condado de Douglas, Minnesota, de nombre Olof Oman, desenterró en el verano de 1898 una piedra que aparentemente llevaba grabada un texto en caracteres rúnicos. El texto aparentemente describe una expedición vikinga realizada en el año de 1362 en las costas de Norteamérica. Esto por sí solo ya sugiere que colonos suecos medievales llegaron y se establecieron en Minnesota décadas antes de que Cristóbal Colón emprendiera su viaje. Cabe destacar que desde el principio se dudó de la autenticidad de esta laja. En el texto puede leerse el término Obdachelsefard, traducido como viaje de exploración, el cual, según los expertos en el área, no era usado en 1362, y el poco deterioro de las inscripciones parece indicar que estuvo poco tiempo expuesta a la intemperie. A la fecha aún existen quienes defienden la autenticidad de esta losa. Pero la historia no termina aquí, pues en el año 2001, más de 100 años después, fue hallada una segunda piedra con características similares a la anterior en la misma área de Minnesota. En esta ocasión, se trató de un grabador de piedras profesional llamado Hanny Westin, quien encontró a la que sería nombrada como la piedra AVM. Esta roca cubierta de runas vikingas supuso la prueba de autenticidad de la primera piedra. Y aunque parezca sospechoso que un grabador de piedras profesional fuera quien por casualidad se tropezara con esta asombrosa losa grabada, él no tuvo nada que ver en el fraude. Como sucedió en el caso de la placa de metal de Drake, se trató de una elaborada broma efectuada por dos estudiantes de filología alemanas llamadas Jana Schulman y Karin Gade, quienes pensaron que grabar invocaciones nórdicas en una enorme roca sería divertido. Ellas mismas explicaron, al saberse la verdad del engaño, que habían realizado un pequeño experimento para comprobar cuán crédulos eran las personas en Kensington. ¿Cómo os ha parecido el segundo volumen? Aún falta uno más para terminar esta trilogía. Nos volveremos a ver muy pronto. Un saludo. Los dinosaurios representados en las piedras son solo los más conocidos: el estegosaurio, el triceratops, el pterosaurio. Los pterosaurios no eran dinosaurios, sino reptiles voladores.
No seas tan quisquilloso, Atsakan.